en los delitos de violación sexual. Según el Acuerdo Plenario 1/2011, la Corte Suprema puede conceptualizar como el acceso carnal como ese acto de penetración del miembro viril hacia cualquiera de las vías que menciona el artículo 170. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener presente es que si bien es cierto, hay un acto de connotación sexual o un acceso carnal, son cosas muy diferentes. En uno hay penetración, en el otro únicamente puede haber tal vez una introducción de una botella en cualquiera de las vías que regula ya la norma ya mencionada. Entonces, desde ahí vamos a diferenciar tanto acceso carnal como un acto de connotación sexual. Bien, en primer lugar, les había ya justamente mencionado acerca del bien jurídico que justamente se analiza en los delitos de violación sexual. Para casos de mayores de 14 años, se estaría protegiendo lo que sería la libertad sexual, ¿no? La libertad sexual. Acá la persona puede justamente decidir sobre su justamente desarrollo sexual, ¿no? En cambio, una menor de 14, un niño de 10, un niño de 9 años, no tiene la suficiente capacidad para poder justamente decidir sobre su libre desarrollo sexual. Entonces, hay la diferencia entre una libertad sexual e inmunidad sexual. Bien, son bienes jurídicos diferentes que vamos a justamente abordar a lo largo de la ponencia. Bien, dicho esto, voy a comenzar a explicar el tipo base, la estructura del delito de violación sexual. Tenemos aquí al artículo 170, en donde, donde justamente nos señala que el que con violencia física o psicológica o una grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción. Caramba, esto hay que entender desde un punto de vista como conductas típicas o elementos comisivos, porque acá la persona que va a violar a una va a usar cualquiera de estos elementos comisivos, violencia, amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción. Un punto importante nos dice allí, obliga a tener acceso carnal. Acceso carnal, como ya habíamos definido, es la penetración del miembro viril en cualquiera de las vías que nos dice, vía vaginal, anal o bucal. Correcto. Si yo introduzco mi miembro en cualquiera de las vías, vagina, ano, boca, es violación sexual. La diferencia nos marca acá, acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por las dos primeras vías. ¿Cuáles son esas dos primeras vías? Por el ano y por la vagina. En pocas palabras, si yo introduzco, obligo a una niña a que se introduzca una botella en la boca, no cabe imputar violación sexual. ¿Pero por qué, doctor? Lo que sucede es que la norma es muy clara, nos dice por las dos primeras vías. ¿Cuáles son las dos primeras vías? Perdón, vías, ano y vagina. Ahora, después de lo que yo he mencionado, ¿en qué tipo penal se puede subsumir? En el artículo 176, que son tocamientos indebidos, actos de connotación sexual o actos libidinosos. Pero no cabe imputar violación sexual por el simple hecho de que la norma es muy clara, como ya había mencionado, por las dos primeras vías. Bien, si yo introduzco mi miembro viril en cualquiera de las vías, supongamos en la boca, violación sexual. Si yo introduzco una botella en la boca, no es violación sexual, pero si lo introduzco en la vagina o en el ano, ahí sí podemos estar en un caso de violación sexual. Porque estoy introduciendo un objeto, pero por la vagina, por el ano, que son las vías que regula el artículo 170. Hasta ahí hay que tener presente eso, porque hoy en día la mayoría de casos es violación sexual, pero al momento de revisar el expediente y la imputación, nos damos cuenta de que no estamos ante un caso de violación sexual. Bien, bien jurídico, libertad sexual, sujeto activo, cualquier persona es un delito común. Bien, sujeto pasivo. El sujeto pasivo lo dejé en blanco puesto que acá sí quiero hacer un hincapié. Los delitos de violación sexual en el sujeto pasivo puede ser cualquier persona,
pero que no sea menor de 14 años. Porque si no, esa conducta se susuma el artículo 173, que es el artículo de violación sexual en menor de edad. Bien, medios comisivos, violencia, grave amenaza. Consumación, basta con la penetración. La Corte Suprema ha tenido justamente la oportunidad de analizar un caso en donde justamente afirma que si hay penetración parcial o total, no interesa. Lo único que se debe de necesitar es que haya penetración en delitos de violación sexual. Y un dato importante respecto a la tipicidad subjetiva. Y aquí sí, por favor, mucha atención, porque más allá del dolo, que es uno de los elementos más importantes del tipo subjetivo, aparte de la culpa, bien, se necesita un ánimo lascivo. Pero, ¿qué es ese ánimo lascivo? Ese ánimo de poder satisfacerte sexualmente. Tienes el deseo sexual en una persona. Quieres tener la intimidad, ¿no? Hay un ánimo de complacerte, quieres algo sexual. Ánimo lascivo que es fundamental en los delitos de violación sexual, dentro de la tipicidad subjetiva, porque no hay violación sexual por culpa. Y ya vamos a hablarlo en los delitos de violación sexual con error de tipo. Bien, hasta aquí, súper sencillo. Dominar, analizar, solamente puede haber violación sexual en acceso carnal por las tres vías: ano, vagina, boca. Acto análogo o la introducción de un objeto por las dos primeras vías, ano y vagina, más no por la boca. Cabe imputar tocamientos indebidos, pero no violación sexual. Bien, eso es un dato muy importante. Si no nos ha quedado claro respecto al tipo base, tenemos que analizar este casito que es muy importante. Voy a dar lectura. Andrés, quien se dedica al tráfico ilícito de drogas, amenaza a su hermana Lucía para que se introduzca en la vagina un dispositivo que contiene PVC y lo transporta hasta el Ecuador, en donde lo van a esperar unos miembros de la organización criminal que pertenece a su hermano. Pregunta, después del hecho narrado, ¿esto puede constituir como violación sexual? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ya les había explicado que falta algo fundamental que sería el ánimo lascivo. Les había dicho que necesitamos que una persona tenga el deseo de satisfacerse, el deseo sexual. Bien, a aquel hermano únicamente le interesa que transportes la droga, no le interesa que tenga intimidad, no hay un ánimo lascivo. Entonces, obviamente no podemos imputar violación sexual, sino delitos de TIP, o como coloquialmente hablamos, el burro o el correo de droga, ¿no? O el burro de droga, el que transporta droga. Nada más, no cabe imputar violación sexual. Caso 2. Yasmín caminaba por la calle, aledaño a su casa, cuando de pronto aparece Ramiro, quien siempre le insistía para salir y entablar una relación formal. El pobre Ramiro se cansó y sacó un cuchillo y la amenazó para tocarle los senos genitales y además la obligó a que le chupara los dedos del pie. ¿Se habría configurado delito de violación sexual? La respuesta es no, porque si bien es cierto, nos dice el tipo base, acceso carnal. Aquí hubo acceso carnal, la respuesta es no. Y peor aún todavía la introducción de un objeto. Acá si bien es cierto, le ha dicho que que le tocara los genitales, los senos, los dedos del pie. Eso es tocamientos indebidos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en el 176. No me digas 176A porque eso es en menor de edad. Entonces, ante estos casos, no es violación sexual. Primero, no hay ánimo lascivo y segundo, no hay penetración. Correcto. Entonces, dicho esto, ya podemos nosotros entender en qué consiste el delito de violación sexual. Y hay modalidades que obviamente mi persona se va a encargar de poder explicarte. Bien, como ya habíamos justamente preguntado, la introducción de un objeto por vía bucal sería violación sexual. La respuesta es no. Esto se puede subsumir al tipo penal de tocamientos indebidos, actos de connotación sexual
o actos libidinosos regulados en el 176 del Código Penal. Bien, las agravantes, uso de armas de fuego, pluralidad, abuso de cargo. Lo que acá quiero hacer una explicación es en la última agravante. El autor tiene alterada la conciencia por estado de ebriedad. ¿Qué pasaría si un sujeto presenta una grave alteración de la percepción? Es decir, ha violado a una chica, pero ha violado estando ebrio, borracho, drogado. ¿Cabe la posibilidad de imputar un delito de violación sexual con la agravante ya mencionado? ¿Cabe la posibilidad de imputar? ¿Qué opinan las personas que se encuentran presentes? ¿Cabe la posibilidad de aplicar la agravante, bueno, la última agravante del Código Penal de los delitos de violación sexual? ¿Cabe la posibilidad de imputar, perdón, de aplicar la agravante o no cabe la posibilidad? Esto es un tema que se debe de analizar desde un punto de vista más que todo eh, objetivo. Bien, ¿por qué? Porque si bien es cierto, bien, hay casos en que una persona se pone, agrede en un estado de inconsciencia. Eso se llama actio libera in causa. Acción libre en su propia causa. Tú mismo te has puesto en ese estado de forma agrede. ¿Para qué? Para cometer un delito. Eso sería acto libre in causa. Pero si tú has violado a una chica, correcto, y a consecuencia de tu inconsciencia por las drogas o por el alcohol, sí estaríamos ante una inimputabilidad. Mauro, ¿qué es una inimputabilidad? Esto es la incapacidad penal para responder. Un imputable sería una persona menor de edad, anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o percepción. Son personas inimputables. Entonces, sí estaríamos ante un, una justamente eximente que sería la inimputabilidad. Hasta ahí un punto importante, pero quiero hacer también un hincapié. La Corte Suprema ha resuelto, correcto, por acá tengo la lámina, ha resuelto, bien, justamente un caso en que una persona había robado, había agredido a un sujeto con un cuchillo, bien, robo agravado, ha cometido un delito pero lo cometió inconsciente porque se había alcoholizado y drogado. Hay una prueba para determinar qué cantidad tienes de límite, bueno, perdón, de alcohol en la sangre, ¿no? Se llama el método de Whitmar. En ese caso se comprobó que el tipo, el imputado, estaba en un estado ya perdido. Tenía 3.5, ¿correcto? Cantidad que era ya excesiva. Y por esa razón lo absolvieron del delito de robo agravado. ¿Por qué? Porque estamos ante un estado de inconsciencia. Entonces, obviamente, estas circunstancias de las agravantes respecto al estado de inconsciencia, que también es una causal de ausencia de acción, ¿no? Como la fea, son delitos o son circunstancias en donde son eximentes de responsabilidad. Pero claro, se debe tomar con pinzas, por así decirlo, porque imagínense, tenemos acá un violador, un criminal, pero busca una justificación en que violó, pero estaba perdido. Entonces, estas circunstancias hay que analizarlo sumamente con pinzas para que se pueda entender mucho mejor. Bien, perfecto. Estamos ya al segundo delito de violación sexual. Persona en estado de inconsciencia. Correcto. Que tiene acceso carnal, la misma redacción del tipo base, pero ahí nos dice un dato muy importante. Bien, después de haberla puesto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir. Un claro ejemplo es la persona que se encuentra en la discoteca, bailando todo bonito, y le llama la atención una chica, pues. Entonces la chica dice, justamente, esta chica no me da, no, o sea, me tira arroz, me rechaza, voy a drogarla. Pastillitas por ahí, tragos van, tragos vienen, y la viola. Ese mismo sujeto la ha puesto en ese estado de inconsciencia. Correcto. Entonces, se estaría protegiendo la libertad sexual. Pero nos dice un dato muy importante. No es necesaria que haya usado la violencia o la acción.
perdón, o la amenaza. ¿Por qué? Claro, una persona que está completamente perdida por la droga o por el alcohol no tiene esa capacidad para defenderse, pues, ¿no? Para justamente poder defenderse de esa circunstancia o de ese tipo que está haciéndolo o la que la está violando. Porque estás drogada, estás violada, perdón, estás drogada, estás justamente con alcohol, con bastante alcohol, vodka, cerveza, pisco, ron, etcétera. Entonces tú mismo le has puesto en ese estado de inconsciencia. Bien, acá he citado una jurisprudencia en donde justamente nos puede, bueno, más que todo analizar un dato importante en el sentido de que la violación de una persona en estado de inconsciencia puede darse cuando dicha condición sea total o parcial. Pues lo relevante en el caso es la situación transitoria por la cual el sujeto pasivo carece. ¿Y cuál fue esa razón de que este sujeto la ha puesto en un estado de inconsciencia? No interesa si es total o parcial. Lo relevante va a ser que esa persona la ha puesto en ese estado. El legislador va a castigar eso, no va a castigar o no va justamente a perder el tiempo, por así decirlo, decir, oye, pues lo hizo parcial nomás. No. Lo relevante es que el sujeto activo le haya puesto en ese estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir. Drogas, pastillas. Esto vemos casos bastante, hay variedad en casos de las discotecas, en las fiestas, ¿no? Esto hay casos, pero por montón, en que el sujeto él mismo la ha puesto en un estado de inconsciencia. De rojo puedo yo analizar, el sujeto activo debe colocar al sujeto pasivo en un estado de inconsciencia o de imposibilidad que le impida poder resistir a la acción, ¿no? Acá no hay complicación. Bien, es un delito que podemos analizar respecto a la inconsciencia y, claro, del sujeto pasivo, que le ha impedido resistir o defenderse de la acción. Segundo, perdón, tercera modalidad, y es muy triste en estos casitos. Violación sexual de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento. A ver, les había dicho sobre los bienes jurídicos. Si no hay capacidad, no sabes sobre tu libre desarrollo, bien, justamente analizar desde un punto de vista de que tú presentas una grave alteración de la conciencia, anomalía psíquica, retardo. Tú no puedes saber y no puedes justamente decidir sobre tu libertad sexual, porque eres un angelito todavía que no puede diferenciar o discernir, ¿no? Si esto es bueno o esto es malo. Entonces, a eso hay un gran abuso por parte de la persona, del sujeto pasivo, que no sabe diferenciar, no sabe todavía sobre su libre desarrollo sexual. Entonces, se estaría protegiendo ya no la libertad sexual, sino la indemnidad sexual. ¿Bien? Sujeto activo, cualquier persona, sujeto pasivo que carezca de este retardo, de esta anomalía psíquica. Bien, se protege a las personas cuya discapacidad impide comprender y valorar el significado de la conducta sexual. No sabe. Bien, personas con autismo, síndrome de Down, retardo mental, etc., etc., etc. Bien, el sujeto pasivo no puede determinarse sexualmente. Bien, como ya sabemos, grados de discapacidad, anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental o incapacidad de resistencia. Bien, en esto consiste este tipo penal. Y ya vamos a analizar lo que mayormente las personas han esperado respecto a los delitos de violación sexual en menor de edad. Bien, artículo 173. Aquí la misma redacción, únicamente se añade cadena perpetua, ¿correcto? Al que viola a una persona menor de 14 años. Pero nos preguntamos, menor de 14 años es un chico o una chica de 14? No. Debe ser menor a 14 años. 13, 12, 11, 10. Entonces, allí podemos nosotros entender y analizar que no es un delito, por así decirlo, que va a castigar únicamente a cualquier persona, sino un niño que sea menor de 14 años. Acceso carnal, vía vaginal, anal, bucal.
cualquier introducción de un objeto por las dos primeras vías. La misma redacción del tipo base se añade únicamente hacia un menor de 14 años y que la pena va a ser de cadena perpetua. Así de sencillo. Ahora, obviamente, no se estaría protegiendo la libertad sexual, sino la indemnidad sexual. Bien, porque es una persona menor de 14 años. Sujeto activo, cualquier persona. Sujeto pasivo, menor de 14 años. Ahora, acá sí quiero hacer un hincapié. Mucha atención, por favor. La acción debe ser dolosa. Ya les había explicado que no cabe la posibilidad de imputar violación sexual por culpa. No, únicamente debe ser doloso. Bien, se debe contar con la intención de perpetrar el hecho delictivo y el conocimiento. Recordemos teoría volitiva del dolo. Dolo es igual a conocimiento más voluntad. Conocimiento sé, voluntad quiero hacerlo. Bien, no cabe decir, oye, pero la violé, pero por culpa. La violé porque fue imprudente, fue negligente. No, no cabe la posibilidad de imputar un delito de violación sexual por culpa. Es doloso. Bien, perfecto. Entonces, no obstante, puede presentarse supuestos de error de tipo. Entremos a dogmática penal. ¿Qué es el error de tipo? Dentro de la tipicidad. El error de tipo, más que todo, es el desconocimiento. Pero puede haber un desconocimiento del tipo tanto vencible como invencible. Vencible pudiste prevenir. El invencible no pudiste prevenir. El vencible, ven para acá, se queda el dolo, pero se va la culpa. El invencible, adiós dolo, adiós culpa. No hay, es atípica la conducta. Bien, y ya vamos a analizarlo en un caso de menor de edad cuando este le dice, solamente quise salir con ese chico porque si yo le digo, mira, pues no me va a hacer caso. No, eso vamos a analizarlo en un caso real. Bien, pero dicho esto, es un delito doloso, no cabe imputar por culpa. Bien, y ya vamos a empezar con el tema en concreto, perdón, que es polémico en sí. Bien, perfecto. A ver, el error de tipo en el delito de violación sexual de menores de edad. Ya les había explicado, ya se analizó lo que es un error de tipo. Y el error de tipo ya había dicho que es un desconocimiento del tipo en sí. Hay un error de tipo vencible y un error de tipo invencible. Bien, el caso más que todo era de la siguiente forma. Primero, el error de tipo descriptivo es vencible. Cuando el agente, de haber actuado diligentemente, ¿correcto?, pudo haber percatado la verdadera edad de la víctima. Miren, les cuento el caso. Lo que sucede es que bueno, más que todo acá la chica salió con un sujeto que ya era mayor de edad, se conocieron un día charlando, copas van, copas vienen, y pasó lo que tuvo que pasar en su momento, seguramente, con la intención de ambos, el, el consentimiento de ambos, porque este justamente salió con la chica porque, a ver, caramba, 1,80 m, supongamos, eh, alta, delgada, grande, ¿no? Yo pude haber justamente diferenciado si es una menor de edad o si es una mayor de edad, ¿no? No hay problema ahí. Y salieron, estuvieron ahí bailando y han tenido intimidad, han tenido relaciones sexuales. El caso se llegó bien a comunicar a la familia de la chica y resulta que esta misma ha sido o es menor de edad. Bien, entonces, acá es un dato muy importante en donde podemos analizar. Es que el sujeto, vamos a hablar en el hipotético caso de que el sujeto pudo haber prevenido, pidiendo el DNI, investigando, preguntando a chicas o a chicos o amistades y muchas cosas más. Entonces, esto me ha dicho, oye, Mauro, yo pude haber prevenido, ¿no?, tal delito en preguntarle a sus amigas e investigar un poquito más, etc., etc., etc. Mi ignorancia
me llevó a cometer el delito, pero yo pude haber prevenido ese resultado, esa relación sexual. Eso sería un error de tipo, ya te había dicho, vencible. Se viene el dolo, se queda el dolo, pero se va la culpa. Pero ya te había explicado que no cabe imputar violación sexual por culpa, sino por dolo. Entonces, al sujeto lo han absuelto del delito de violación sexual, porque estamos ante un error, perdón, ante un error de tipo vencible, pero caramba, no existe violación sexual por culpa. Entonces, al sujeto lo han absuelto de toda responsabilidad porque estamos ante un error de tipo. Claro que sí. Vencible, claro que sí. Debe estar en la cárcel, claro que sí. Pero no hay violación sexual por culpa, sino por dolo. Bien, justamente eso sí es muy importante en donde podemos nosotros analizar, porque mayormente, claro, la mamá toda asustada, porque padres de familia cuidan a sus hijos, y más si son menores de edad, asustados se entiende el miedo, pero si viendo el caso en concreto, estamos ante un error de tipo. Vencible, claro que sí. Debe ir a la cárcel, claro que sí, por supuesto que sí. Atenuado la pena, claro, pero debe ir preso. Pero no puede ir preso porque esa conducta es atípica. No cabe imputar. Se va a la casa a dormir. No cabe. No puede ir a la cárcel porque no hay violación sexual por culpa. Bien, perfecto. Acá estamos un caso más, si en todo caso no se ha entendido, el orden de tipo invencible de violación sexual de menor de edad por engaño de menor respecto a su edad. ¿No? Acá más que todo tenemos que entender de que la Corte Suprema quiere analizar un punto de vista ya más subjetivo que objetivo. Es decir, nos dice, si bien es cierto, tú has podido, perdón, podido diligentemente, claro, haber salido del error, ignorancia en derecho penal. Has podido haber salido del error preguntando, pero la Corte Suprema dice, muy aparte de eso, sino el desenvolvimiento de la chica porque hay chicas que por más que digan que no, comparar un comportamiento de una menor con el comportamiento de una chica ya adulta. Son comportamientos muy diferentes. Aplicando la psicología, son comportamientos que debemos de analizar bien, tanto una chica que tiene estereotipos, supongamos, pensamientos, eh, hobbies muy diferentes con una chica ya adulta, viajes, ¿no? Salidas con los amigos, con el enamorado un menor de edad, ropita, ¿no? Fiesta con los amigos, etcétera. O sea, esa conducta se llama desenvolvimiento que señala la Corte Suprema, ¿no? Se debe de analizar ese desenvolvimiento muy aparte de la diligencia que tiene que hacer justamente el sujeto activo. Entonces, acá también lo han absuelto porque justamente la chica dijo, pero yo quise salir con él, mamá, porque me gustaba mucho y si yo le digo mi edad, se puede espantar y no me puede hacer caso. Por eso le engañé. Le dije que no tenía 14. Le dije que únicamente que tenía 18. Y el chico, pues creyó, ¿no? Eso obviamente es un error de tipo por engaño y es invencible porque por más que haya salido de error, se ha dado el resultado. Eso es un error de tipo invencible. Chau dolo, chau culpa. El error de tipo vencible se queda el dolo, pero se va la culpa. Bien, ¿se atenúa la pena? Claro que sí, pero como ya había dicho y vuelvo a repetir, no cabe la posibilidad de imputar violación sexual por culpa. Bien, ahora sí, seguimos con la otra modalidad de violación sexual, bajo autoridad o vigilancia. Artículos 174 del Código Penal. El que aprovechando la situación de dependencia, autoridad o vigilancia, tiene acceso carnal, vaginal, anal bucal, cualquier introducción por las dos primeras vías, pero nos dice, colocada en un hospital, uno, u otro establecimiento similar, coloquialmente, disculpen la palabra, manicomio, un centro de rehabilitación, centros penitenciarios, donde se encuentran las personas mayores de edad, un ancianato, etcétera. Si tú estás siendo vigilada
por una persona en ese mismo establecimiento y te ha violado, aplica este delito. ¿Por qué? Porque esa autoridad estuvo bajo ¿qué? Tu custodia. Bien, y él se aprovechó de eso y te violó. Cabe aplicar, bueno, imputar este delito. Violación sexual bajo autoridad o vigilancia. Los casos de delitos de violación sexual en centros penitenciarios, en centros de rehabilitación, manicomios, ancianatos, etcétera. Dice ahí cualquier otro establecimiento similar. Bien, bien jurídico, libertad sexual, no se requiere el uso de la violencia, porque, a ver, ¿quién se puede imaginar que la persona que me cuida me puede violar? Entonces no se usa la violencia o la amenaza. Segundo, ¿es un delito especial? Claro que sí, pero propio. ¿Por qué, Mauro? O sea, lo puede comentar cualquier persona. Si digo especial propio, es porque hay una cualidad específica de sujeto activo. Como ya había dicho, cualquier persona que esté bajo dependencia, custodio, vigilancia. Un doctor, un curador, un psiquiatra, un vigilante, autoridad del INPE, etcétera. ¿Correcto? Esas circunstancias pueden, bueno, esas personas pueden ser sujeto activo, porque no puede ser cometido por cualquier persona, sino por un varón o una persona que ostente determinada autoridad. Debes estar justamente custodiado por esa persona, ¿correcto? Segundo, basta incluso con una estancia temporal. Es decir, acá no necesitamos de que estés 5 años, un año, no. Si esta persona, estás un día, 2 días y te ha violado, nada más. Violación sexual de persona bajo autoridad, vigilancia, sencillo. No hay complicación aquí. No hay que confundir las cosas en que debe haber un tiempo. No, no hay un límite temporal. Bien, esto se aplica de esta forma. No hay mayor análisis respecto a esto. Es un delito especial propio, ya había dicho, porque no puede ser cometido por cualquier persona y así de sencillo. Bien, se protege la libertad sexual, no la identidad sexual, porque sí hay capacidad para justamente analizar nuestro libre desarrollo sexual. Bien, violación sexual mediante engaño, ¿no? El típico ejemplo de que tenemos al profesor donde dice, para acá, podemos estudiar en la casa, ¿no? Con los amiguitos. Y después le doy un punto extra. La niña va toda feliz con su cuadernito y pues caramba, resulta que el profesor terminó siendo un monstruo y la violó a la pobre niña, ¿no? Violación sexual mediante engaño. El que, mediante engaño, tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal. La misma redacción, ¿bien? Pero a una persona de 14 años, ya hay una cualidad específica, 14 años, y menos de 18, 14, 15, 16 y 17. Bien, menor de 18 años, 17, 16, 15, 14 esas edades. Si se emplea el engaño, se imputa con ese delito. Bien, el bien jurídico, claro está, perdón, la indemnidad sexual. El comportamiento, este caso, lo resalté de azul, perdón, de celeste, para que se pueda analizar un poco más, es que se realiza con el consentimiento de la víctima. Hay consentimiento. Yo acepto ir a tu casa, profesor. Yo no puedo pensar que mi profesorcito es un monstruo. Así que yo, niñita, tranquila, voy a la casa del profesor. Hay un consentimiento, acepto. Pero ¿qué me dice? Pero este no es considerado como válido, porque está viciado por ¿cuál? Por el engaño. Bien, por más que me digas, señor, pero hubo consentimiento porque la niña me dio su consentimiento. No interesa, porque ¿qué cosa ha hecho que ese consentimiento no exista, que esté viciado? El engaño. Bien, el engaño hizo que ese consentimiento se vaya. Bien, no exista, esté viciado. Eso es importante porque hay circunstancias en que Fiscalía, al momento de acusar, imputa de esta forma, pero no explica si hubo el engaño en realidad. Y nos damos cuenta de un control formal, correcto, al momento de violar la imputación, el principio de imputación necesaria,
que no se ha justamente demostrado, no se ha mencionado, correcto, respecto al engaño. Únicamente dijo, acá el profesor le dijo que venga a tal hora y la violó, pero no estás especificándome el por qué. ¿Por qué la has violado? ¿Por qué justamente? Explícame el motivo. Fundamentame. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué, cuándo y cómo se cometió el delito? Control formal, imputación necesaria, acusación fiscal. Así de sencillo. Bien, además debe evaluarse si el mecanismo o fraudulento posee en sí mismo la idoneidad para dar paso al consentimiento. Claro, pues. Si el profesor te dice, ven acá, Pepita, vengan a mi casa, voy a explicarles, enseñarles las matemáticas para el examen de mañana y si ustedes van, les sumo un punto extra. Las chicas felices saltan todas felices y se van las cuatro a la casa del maestro. Ahí hay consentimiento. El condenado profesor va, ingresa y le dice, chicas, vengan a mi cuarto, vamos a estudiar. Se van ahí saltando todas felices y resulta que el monstruo terminó violándolas. Sería una violación sexual por engaño. ¿Cuál fue el engaño? Que les iba a sumar un puntito extra y aparte de ese puntito extra, terminó violándolas. Correcto, se aplica esta circunstancia de violación sexual mediante engaño. ¿Cuál es la parte que yo quiero después de todo lo que he expuesto que tengan presente? Es respecto únicamente a la tipicidad subjetiva de la violación sexual. ¿Por qué? Porque no cabe imputar violación sexual por culpa. No hay delitos de violación sexual por culpa. Te acepto el homicidio, que hay una modalidad sin, perdón, dolosa y culposa, pero no en violación sexual. Correcto. Acá hay dos tipos, un error de tipo vencible e invencible. El vencible va a eliminar la culpa, perdón, va a eliminar el dolo, pero sigue la culpa. Bien, en el invencible se va el dolo y se va la culpa. Correcto. Vencible, se queda la culpa y se va el dolo. Correcto. Y el error de tipo invencible se va tanto el dolo y se va también la culpa. Es un eximente. Esta conducta es atípica. Y al ser atípica, obviamente tú como abogado defensor y ya el fiscal acusado pide hacer sobreseimiento. Porque esa conducta es atípica. Y así, esos puntos de vista podemos analizarlo en un control formal y un control sustancial. Y aparte un control probatorio al momento de ofrecer pruebas. Y así de sencillo. Respecto a esto, es muy importante tener presente la tipicidad subjetiva como tal, tanto doloso como culposo, no cabe imputar violación sexual por culpa. También el caso que justamente estaba mencionándoles respecto a esto, que hay una gran confusión al momento de justamente decir que es violación sexual. Ya había dicho que las madres o padres o un familiar, claro, es entendible el miedo, la preocupación, ¿no? De que su hija le diga de que tal persona la ha violado. Porque la chica le va a decir, mamá, me violó tal persona. Y el madre, obviamente indignado, preocupado, va a la comisaría y te denuncia. La policía te lleva preso. Tú dices, pero ¿qué hice? Oye, no, has violado a esa chica. Cárcel. Y el abogado dice, espérate un momentito, señor fiscal, no es violación sexual. Analice bien los casos. La chica únicamente fue víctima, ¿sí? Ok, fue víctima, pero el chico la obligó. ¿Pero qué cosa la obligó? A que se introduzca una botella. Pero no fue en la vagina, no fue en la boca, perdón, no fue en la vagina, no fue en el ano, fue en la boca. ¿En qué parte del artículo 170 nos dice que hay una opción de acto análogo o introducción de un objeto por las tres primeras vías? Únicamente dicen las dos, ano y vagina. Entonces, obviamente, no hay posibilidad de imputar violación sexual por culpa. Perdón, es justamente por introducir una botella en la boca. Esta conducta se subsume al tipo penal de tocamientos indebidos, actos de connotación sexual y actos libidinosos. Que hay justamente la diferencia entre tocamientos indebidos, porque nos dice el que sin propósito de tener acceso carnal. No quieres penetrar, no quieres tener intimidad, únicamente buscas tocar, manosear con tu miembro, pasar por el hombro de la chica,
o por el trasero de la chica, o obligarla a que se toque los genitales, los senos, los dedos del pie, para ser más exagerados. Esos son actos de control sexual, tocamientos indebidos, actos libidinosos. Bien, y un delito de violación sexual hay penetración, hay un acto anal. Bien, y por último, respecto al ánimo lascivo, que ya les había explicado, que es fundamental dentro de la tipicidad subjetiva. Muy aparte del dolo, tenemos que analizar el ánimo lascivo. Bien, ese ánimo de poder satisfacerse sexualmente. Tienes el deseo, tienes el morbo de querer tener intimidad con una persona. Bien, pero ¿qué pasa si esta persona obliga a otra a únicamente que se introduzca un dispositivo que contiene PVC en la vagina y nada más, que transportes la droga? A mí únicamente me importa que transportes la droga. No te quiero tener una noche, no, únicamente me importa que transportes la droga. Eso no puede ser violación sexual. Bien, sería tal vez tráfico ilícito de drogas aplicando el correo o el burro de droga, ¿no? Que el que transporta droga de un lugar a otro puede ser, pero no puede, o cabe la posibilidad de imputarle a chico violación sexual porque falta ese ánimo fundamental que sería el ánimo lascivo, ¿no? El ánimo de poder satisfacerse sexualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Asimismo, tenemos una consulta por el chat. Doctor, ¿puede explicar a qué se refiere la conducta mediante engaño con un ejemplo? Mira, a ver, hay circunstancias en que una persona, vamos a hablar en el hipotético caso del sujeto activo, este mismo quiere, si bien es cierto hay un ánimo lascivo, quiere tener una intimidad, un deseo sexual con una persona, hasta ahí vamos bien, le dice que obviamente van a irse a un lugar para poder pasear, paseando tranquilos, bonitos. Hay un consentimiento porque al aceptar a pasear con una persona, ok, no hay problema allí. ¿Dónde va a haber problema? En que éste ha empleado el engaño a que venga tal persona, a ese lugar desolado, viendo el paisaje y termina violándola. ¿Se aplicó qué cosa? El engaño. ¿Por qué? Porque tú has traído a esta chica no para pasear, no para ver el atardecer, supongamos, sino para violarla. Has usado ese medio comisivo, engaño. De esa forma has ultrajado a la chica, porque sin eso tú no has podido perpetrar tal delito. Has usado el engaño. Ese engaño te ha servido para qué? Para atraer a la chica, ver el atardecer como una mentira y terminar violándola. Encima todavía la matas. Violación sexual mediante engaño. Bueno, recordarles a los audiovisores, si desean hacer alguna pregunta, lo pueden realizar por el chat o pueden levantar la mano. Bueno, sin tener ambas, en ese sentido, doctor, agradecemos su participación con esta ponencia y a nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, otorgarle el presente diploma al doctor Gamarra Salvador Pavel Mauro por haber participado satisfactoriamente como ponente con el tema delitos de violación sexual del evento El futuro del derecho en la era de la inteligencia artificial, respaldado por la Escuela de Gestión Pública y Derecho, realizado el 16 de diciembre de 2023 mediante la plataforma Zoom, con una duración de 2 horas académica. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Correcto, estimada comunidad jurídica. En breve damos inicio al siguiente ponente. Recalco, en breve damos inicio al siguiente ponente.
Chao.